disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar ahora con Manuel Monteagudo Valdés. Él es magistrado del Tribunal Constitucional. Voy a hacer un disclaimer. Voy a tutear al doctor Monteagudo porque somos amigos desde hace muchos años. Manolo, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto de escuchar y poder conversar contigo. Sí, un gustazo. Aunque la ocasión es un poquito espinosa. A ver, Obviamente. imaginemos que yo vengo de Finlandia, soy un finlandés o un finés o como se diga, ¿no? Y comienzo a escuchar por acá hay periódicos, salió el chino, indultan a Fujimori, y yo me encuentro contigo, me entero que eres magistrado del Tribunal Constitucional y le digo, a ver, doctor Monteagudo, explíqueme qué está pasando en el Perú, qué es lo que ha ocurrido. Interesante forma de preguntar y bueno, intentaré contestarle al En, finlandés. pero en español me puedes responder, no Ok, me respondas en finés, no me respondas en finés. ok. Bueno, en realidad yo creo que eh, el Perú está en un proceso de consolidación de su institucionalidad democrática hace muchos años. Tú y yo somos una generación que ha enfrentado este proceso desde la infancia. Mm, Y que ese proceso es difícil, ese proceso exige esfuerzos de todos nosotros. Y uno de los procesos interesantes en la historia reciente ha sido la incorporación de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema constitucional, al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la implantación de un sistema supranacional protector de derechos humanos en toda la región, ¿no? De manera que ante golpes de Estado, violaciones de derechos fundamentales, las personas que están en este territorio, y no solamente los nacionales, pueden recurrir a esta instancia internacional, una vez agotada la vía interna, para proteger sus derechos fundamentales. además, Eso es una además novedad. está en la Constitución, ¿no? Absolutamente. En el Artículo caso de 205. sí, sí, claro. Pero, digamos, incluso la Constitución peruana es de alguna manera todavía más vanguardista que otras, ¿no? Porque tiene ese artículo que dice expresamente, agotada la vía interna, usted puede ir a las instancias supranacionales. Entonces, Es. eso, digamos, eh, es un cambio en nuestra historia constitucional muy importante y la adaptación y la cultura para asumirlo es clave, ¿no? Yo a veces tengo la impresión de que nos es más fácil asumirlo en la economía, ¿no? Asumir, por ejemplo, que se puede discutir en un arbitraje de inversiones el tratamiento de un inversionista ante árbitros y el Estado peruano perder y el Estado peruano tener que reparar. Esto nos ha pasado. Pocas veces, pero nos ha pasado a través de estos famosos arbitrajes de inversiones del CIADI. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, Sí. lo que ha ocurrido es simplemente se produjo un indulto el año 2017, se produjo una decisión de perdón a un expresidente de la República que fue condenado por homicidio grave en ejercicio del poder y años más tarde el presidente ejerce la facultad del indulto, pero en contravención con las normas internas peruanas, con los principios constitucionales, con la jurisprudencia constitucional y los estándares del sistema interamericano. Es decir, en contravención de este nuevo sistema, este bloque Ujú. que, digamos, viene desarrollándose en la consolidación de nuestra democracia, vamos a ponerlo así. Entonces, inmediatamente se precipitan los mecanismos de corrección, ¿no? Los mecanismos correctores ante ese hecho. Y la Corte en ese momento, efectivamente, a través de una resolución parecida a la que estamos recibiendo, le dice al Perú, ese indulto es inconvencional, por razón 1, 2, 3, 4, 2017. Y entonces el Perú
rectifica a través de un procedimiento judicial. La Corte Suprema deja sin efecto el indulto, ¿no? Ahora, como ocurre muchas veces, ante esa decisión se plantea un habeas corpus, ¿no? Se dice, eso que ha hecho la Corte Suprema está mal. Y lo pierden, pues, Fujimori, digamos, pierde esto en las instancias del Poder Judicial y va a la última instancia, que es el Tribunal Constitucional. Llegamos al año 2022, o sea, más o menos 6 años después del indulto, 5 años después del indulto, el tribunal dice, no, está mal la Corte Suprema. Eso que se hizo hace 5 años estuvo bien, ¿no? Entonces, en ese momento, la Corte Interamericana vuelve a decirle al Perú, esa decisión del Tribunal Constitucional es nuevamente contra la Constitución peruana, contra la ley peruana, contra los reglamentos peruanos y contra los estándares del Tribunal Constitucional. Segundo momento, ¿no? Y entonces, en ese momento, el Perú le dice, muy bien, nosotros vamos a acatar esta decisión. No se va a ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional. Nuevamente, los mecanismos de protección empiezan a funcionar. Bueno, ahora, acá, digamos, quizás es interesante, importante, creo yo, entender que no solo el paso del tiempo, sino lo que está ocurriendo es que esto en realidad tiene su origen en el año 2001 y 2006, en que el Estado peruano es condenado por violaciones de derechos humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. Sí. El Estado peruano es condenado y se le dice al Estado peruano, investiga, juzga y sanciona. Y se produce un proceso de supervisión de esa condena, ¿no? Aparecen, y en el medio del incidente, el indulto que acabo de señalar, 2022. Y entonces, el Tribunal Constitucional ya nuestro, la conformación actual, le correspondía pronunciarse sobre esa supervisión que dijo, no implementen la decisión del Tribunal Constitucional, pero estaba ahí la sentencia, ¿no? A mí me tocó, por sorteo, soy el ponente de los 3 casos del presidente Fujimori, ¿no? Este era el primero, ¿no? Y entonces, digamos lo que les dije, nosotros tenemos que dejar sin efecto esa decisión del Tribunal Constitucional 2022 y de esta manera se cumple, digamos, lo que está viniendo desde la Corte Internacional. Estuvo mal ese indulto. Y además, en mi opinión, dije también, eso no quiere decir que el señor Fujimori pueda presentar una nueva solicitud de indulto y por supuesto que tendrá que hacer una apreciación, se tendrá que verificar. No está negada esa posibilidad. Y ya, digamos, la reflexión es, ojo, si hay que pacificar este país, hay que plantearse esa posibilidad de perdón, pero evidentemente cumpliendo los estándares, pensando en las víctimas, ¿no? Ya, pero Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Porque ha habido este apuro por parte de estos 3 magistrados del Tribunal Constitucional para sacar al caballazo este indulto. Bueno, claro, lo que ha pasado es que a nosotros nos correspondía, y todavía nos corresponde porque están ahí los otros 2 casos, pronunciarnos por esta decisión de la Corte Interamericana del año 2022. Y entonces, lo que se decide en realidad la semana pasada es, no nos vamos a pronunciar por el fondo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? En oposición a mi persona y al magistrado Ochoa. Nosotros dijimos, sí hay que entrar al fondo. No vamos a entrar al fondo. Se lo vamos a dar al juez ejecutor mediante un auto, que es la denominación que tiene este tipo de resoluciones de mero procedimiento, no son resoluciones de fondo, ¿no? Se lo vamos a dar para que ya se archive, o sea, no es el momento, porque hay 2 casos más, ¿no? Hay 2 casos más que tratan el mismo problema. Es más, mi planteamiento era, hay que juntar todo, tener una audiencia, escuchar y tomar una decisión, ¿no? No, bueno, no. Entonces, mi opinión es que esto hay que dejarlo sin efecto, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos ese no venía siempre de estos 3 magistrados. Bueno, efectivamente, el no es público, el no es de 4 magistrados en realidad. 4. 4 magistrados que dicen, enviémoselo al juez ejecutor, ¿no? Y probablemente, digamos, no probablemente, también lo he dicho, ese juez ejecutor está obligado por el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Él no puede actuar contra ese pronunciamiento.
Y su segunda razón para devolver el expediente el viernes, sábado, fue justamente, miren señores, hay una decisión de la Corte Interamericana. O sea, esto es algo que está en sus manos, ese asunto, ¿no? Mm. Entonces, acá viene el punto, y yo se lo he manifestado al presidente del tribunal, le envié una comunicación. Me parece impropio que una decisión de esa envergadura haya sido resuelta exclusivamente por aquellas personas que dijeron, no, no vamos a tocar el fondo, vamos a hacer una cosa netamente procedimental administrativa, ¿no? Entonces, Y a ti no te informaron. no, de hecho no me informaron, porque dentro de su lógica, este es un asunto, digamos, de quienes votaron a favor. O sea, normalmente, cuando, por ejemplo, hay una sentencia donde hay una persona que vota en contra y se pide una aclaración o hay que hacer un trámite, en esa aclaración o en el trámite no participan los que votaron en contra, ¿correcto? Pero aquí no hubo una sentencia. Aquí no hubo una sentencia. Aquí lo que hubo fue justamente un trámite procedimental. El segundo pronunciamiento, lo que ha ocurrido ayer, sí es decir, nosotros, o sea, una cosa que no ha ocurrido en la historia de Perú, no ha ocurrido. Nosotros no creemos en los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Sí. No creemos ni en la supervisión. Mira, han supervisado Chile, tiene dos pronunciamientos interesantísimos de supervisión donde le han dicho que deje sin efecto sentencias, ¿no? Lo tiene Costa Rica, ¿no? Lo tiene Argentina, ¿no? Esa experiencia la tiene Argentina. Ecuador tiene más de una, ¿no? Bueno, antes Venezuela ha sido sancionada por la Corte Interamericana. Entonces, que se venga a explicar que la Corte Interamericana no tiene competencia cuando justamente estamos estructurando nuestro sistema democrático sobre la base de esta supranacionalidad, cuando la economía peruana está funcionando, abierta al mundo, abierta a las obligaciones internacionales, ¿no? Cuando tenemos estos arbitrajes de inversiones, ¿cómo puede haber, digamos, cómo se puede postular no hacerle caso a los sistemas internacionales de lo que somos parte, ¿no? Ahora, Realmente estamos negando, digamos, una postura ininterrumpida del Perú, ¿ah? Desde el regreso a la democracia, ¿no? ¿esto no había pasado antes? No, no, por supuesto que no. Ahora, anoche tarde, la Corte se pronunció instando al Perú para que paralice este proceso de indulto hasta que la Corte revise esta cuestión, ¿no? ¿Cómo debería reaccionar el Perú ante esto? Mira, el Perú ha tenido la misma experiencia que hemos tenido ayer, exactamente hace un año y medio. Cuando se dictó la sentencia, dejando sin efecto las decisiones de la Corte Suprema y restituyendo el indulto, la Corte dijo exactamente lo mismo. Le dijo, no ejecuten el fallo del Tribunal Constitucional. Se le dijo al Estado peruano, ya no, esto no es asunto entre cortes, al Estado peruano, ¿no? Y el Estado peruano en la audiencia pública dijo, nosotros vamos a respetar las decisiones de la Corte Interamericana. O sea, la experiencia más inmediata ha sido justamente reconocer frente a un fallo del Tribunal Constitucional. O sea, nos está ocurriendo exactamente lo mismo. El Tribunal Constitucional, en este caso, no es una sentencia, un auto increíble, un auto que desconoce, etcétera. Muy bien, la Corte Interamericana ha reaccionado como reaccionó hace un año y 6 meses, un poco más, creo, ¿no? Fue en Igualito. marzo Y del además, 2022. y rapidísimo. Me ha Bueno, sorprendido la rapidez de la Corte. mira, yo creo que esto también es una lección en el sentido que hablaba al inicio, ¿no? Este es un mecanismo de protección de derechos. Es un mecanismo de que nos tomamos en serio la protección de derechos fundamentales o no nos la tomamos en serio. Entonces, un tribunal constitucional que está diciendo, liberen a esta persona, y no valen los pronunciamientos de la Corte Interamericana, yo creo que, digamos, es la negación de un mecanismo. Ahora, hay algo que creo que es importante decir por delante, ¿no? Este es un problema que estamos viviendo donde están en juego víctimas y donde está en juego la persona de Fujimori, la persona de un expresidente de la República. Y entonces, el tratamiento que merece las personas involucradas no justifica
en mi opinión, no justifica esta forma banal de Ujú. hacerle frente a un problema de esta envergadura. El país necesita pacificarse. Por supuesto que necesita pacificarse. De esta forma, lo único que generamos es una incertidumbre, una inseguridad. Quebramos un sistema que es muy importante para todos. Entonces, me parece que si ponemos por delante a las personas, esto tiene que tener un desenlace, una solución lúcida, inteligente, ¿no? En medio de la crisis política que vive el país, ¿no? Sí. Ahora, algunas preguntas rápidas, Manolo. ¿Qué significa en el ámbito internacional que el Perú no reconozca sentencias de tribunales internacionales? ¿Qué implicancias podrían tener? Mira, a ver, no quisiera, yo ahora, mi querido Pedro, pues soy un juez, Yo ¿no? lo sé, yo lo sé. Y por lo tanto debo concentrarme, digamos, en mis funciones y opinar, digamos, alrededor de mis opiniones públicas, ¿no? Y yo he dicho claramente en ese voto singular que una condena, como la ocurría en el 2001 y el 2006, supone decirlo a un Estado que ha incurrido en una responsabilidad internacional, que ha violado el derecho internacional, ¿no? No cumplir una supervisión, mejor dicho, una supervisión que le está diciendo al Estado peruano, ese fallo del año 2022, viola los estándares, viola el derecho internacional, viola tu constitución, es algo muy poderoso. O Sí, sea, claro. Tan no así es, que, o sea, yo no sé cuáles han sido la portada de los periódicos limeños, que básicamente indultan a Fujimori, pero el New York Times ha titulado El Perú desafía a un tribunal internacional. O sea, eso, Ujú. eso suena bien fuerte, ¿no? Suena fuerte, suena por supuesto, y realmente a mí me parece que no se ha debido embarcar al país en esa exposición, ¿no? Nosotros estamos entrando como país a una serie de sistemas internacionales que tienen mecanismos de solución de controversias internacionales, ¿no? En materia comercial, en materia de inversiones, ¿no? Pero carambas, los derechos fundamentales son un pilar, ¿no? Y no están divorciados de los derechos económicos. El derecho de propiedad está Por reconocido supuesto, por en la supuesto. Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, entonces, es Claro, una sería, mirada sería convertirnos en una suerte de paria. Como país, si comenzamos a incumplir este tipo de decisiones que van contra la Corte. yo creo que hay que acostumbrarnos a poner al Perú, digamos, en el lugar que se merece, ¿no? El Perú es un país respetado, admirado, impresionado desde diferentes perspectivas. Digamos, estos incidentes, un poco creo que sea el fin de la historia del Perú, ¿no? Hay una capacidad de recuperación. Estos incidentes nos juegan totalmente en contra, ¿no? Sí, sin Ahora, duda, ¿no? en la hipótesis sale Fujimori, la Corte se Ujú. pone fuerte, ¿lo podrían regresar a su casa como ya ocurrió? Bueno, A la cárcel, perdón. mira, en realidad la Corte Interamericana emite estos pronunciamientos y son los estados, justamente los estados, los que tienen que implementarlos a través de sus autoridades jurisdiccionales, administrativas, ¿no? No estamos en un sistema donde hay un efecto directo de las decisiones supranacionales tipo Unión Europea, digamos, ¿no? Ujú. En Europa, aparte de la Unión Europea, es un tecnicismo, existe el sistema de derechos humanos que abarca más países, ¿no? Y en ese sistema, la manera de implementar las decisiones también es a través de los estados, ¿no? Entonces, hay una mediación, ¿no? Cualquier acción que cambie la situación jurídica de una persona que ha sido condenada, etcétera, por este tipo de decisiones o de manera indirecta, como sería el caso del presidente Fujimori, digamos, está sujeto a las acciones de las autoridades, ¿no? Nacionales, ¿no? Ahora, Aquí hay una responsabilidad del Estado peruano, digamos. Aquí hay una responsabilidad del Estado peruano hacia la Corte, ¿no? ¿se puede hablar de prevaricato por parte de estos tres magistrados del Tribunal Constitucional? ¿No? ¿Que han cometido prevaricato? Mira, yo ahí también reservaría mi opinión Ok. por tratarse de personas, mis colegas magistrados,
y yo no me reservo ninguna crítica profesional, jurídica a su decisión, ¿no? Pero no quisiera entrar en ese otro terreno que, en fin, ya corresponde a otro ámbito, Ya, ¿no? pero la pelota, ¿dónde está ahorita? ¿En el Ejecutivo? Por supuesto, en este momento le corresponde al Estado peruano, el Ejecutivo hacia el exterior, responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le ha ¿Y qué llegado, pasa, como y qué pasa si el Ejecutivo decide desacatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? bueno, si decides acatar y hay un procedimiento, se ha hecho referencia, me parece que es en el fallo, digamos, ante un órgano de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Procedimientos propios de la organización, ¿no? Pero digamos, este sistema está diseñado para que sea un trabajo conjunto, ¿no? Un trabajo de este bloque que te decía, ¿no? Si me permite, puede sonar un poquito aburrido lo que te voy a decir, pero y como profesor de Derecho Internacional, uno de los fenómenos más interesantes que hay en el derecho es la internacionalización del derecho. Es decir, ahora, digamos, funcionan cortes nacionales e internacionales que ¿Mm? se vinculan, ¿no? Unas y otras, ¿no? Se dicta un fallo de la Corte Interamericana y los fallos de la Corte Interamericana incluso se nutren de la propia tradición de los países miembros del sistema interamericano. Muchas decisiones están basadas en fallos del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Incluso hay referencias del caso peruano para el caso argentino. Entonces es un proceso de creación de derecho internacional consuetudinario también a partir de estos casos. Es una mutua relación. Entonces, digamos, mucha gente cuestiona y dice a la Corte Interamericana, en fin, que están afectando la soberanía. Hoy en el mundo entero, hasta en los negocios, ¿no? Uno se remite a principios de derecho internacional que muestran esta correlación, ¿no? Esta correlación. Y en materia de libertades, en materia de derechos fundamentales, esto es clave, ¿no? Esto es clave, porque justamente hace que tú estás caminando por la calle, puede haber pues un Estado autoritario, agresor, y siempre vas a tener la Claro, posibilidad de una defender. instancia superior que te puede ayudar. Ahora, los tres Exacto. magistrados esgrimen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene potestad para ordenar que los estados cumplan sus sentencias. Mm. ¿Esto es correcto? Mira, de ninguna manera, pues, de ninguna manera, porque en primer lugar, el sistema de supervisión está previsto en los mecanismos aprobados por la Corte Interamericana. O sea, aquí, en segundo lugar, esto se le ha dado aplicación, ¿no? Te he hecho referencia a Chile, 2 casos en Chile que se me vienen a la mente. Ecuador tiene 2 casos, ¿no? Argentina, donde se ha hecho supervisión y en supervisión se le ha dicho deja sin efecto esas decisiones. Y los estados, de acuerdo a sus propios mecanismos, han hecho, digamos, se han adecuado a dejar sin efecto, ¿no? Eso es lo interesante, es un proceso mutuo, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de un desacato por parte del Perú ante la decisión de la Corte, ¿puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenar al Perú por incumplir la Convención Americana y el Pacto de San José? Mira, yo creo ¿Podría que, ser o no? mira, de hecho, digamos, cuando se le está diciendo al Perú, esa decisión interna es inconvencional, ya se está afirmando Claro. jurídicamente que se están incumpliendo las normas de la convención. O sea, digamos, se ha incumplido al dictar, al dictar ese fallo del Tribunal Constitucional del año 2022. Se ha incumplido, claro que se ha incumplido, ¿no? Y por eso es que se le ha dicho abstente, ¿no? Esa decisión de ayer es un incumplimiento, por eso se le ha dicho abstente. O sea, ya estamos en el terreno de incumplimiento, ya estamos ahí desde Ya la estamos perspectiva del ahí. sistema interno. Ya estamos, ¿no? Ahora, claro, Pero digamos, falta la decisión del Ejecutivo, sí, sí, claro, que claro, o sea, o lo, 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 desacata lo- la decisión de la Corte o entra al juego de estos tres magistrados y el Congreso de la República. es que mira, una cosita interesante es que la Corte Interamericana identifica circunstancias en las cuales se están violando derechos fundamentales. Ese fallo del Tribunal Constitucional
fue contra la convención. No lo hagas valer dentro de tu país, no lo hagas valer, porque estás afectando el sistema, no lo hagas valer. 2022. 4 de diciembre de 2023, ese auto que está ordenando la liberación, no lo hagas valer, ¿no? Y ojo, ¿ah? Ahora, si se hace valer, eso significaría que Fujimori saldría por la puerta falsa, por decirlo de alguna manera. Mira, hay un problema en todo esto. Yo te voy a responder lo que me estás preguntando, pero hay un problema en todo esto porque hablamos de Fujimori, del presidente Fujimori, y hablamos del incumplimiento de la Corte, ¿no? Y entonces a veces se pone una balanza y se dice, miren, qué injusticia, ¿no? Digamos, crueldad hacia la persona, hacia el anciano, ¿no? Etcétera, ¿no? Y no se mira el punto uno, ¿no? Incumplimiento del Estado peruano de sus obligaciones internacionales. Y punto dos, maltrato no solo a las víctimas, sino a esta persona también, ¿no? Porque esta persona puede pedir su indulto y ese indulto tiene que ser tramitado hoy con las circunstancias de hoy, no hace 6 años. Porque en el fondo lo que se está diciendo al liberar al presidente Fujimori es decir, lo que se hizo en el 2016 estuvo muy bien, no tuvo ningún problema. Y todos los cuestionamientos que han habido desde la Corte Suprema, desde la Corte Intermedia, no pasa nada, los ignoramos, ¿no? Nos Ese es, ignoramos. Eso es lo que se siente. Nos zurramos en todo. no, Los tres magistrados, de ignoramos, hecho, nosotros hacemos lo que pensamos y ya está. exacto, ignoramos ese examen que se ha hecho de lo ocurrido en el 2017 y que lo han hecho varias instancias, ¿no? Lo ignoramos, ¿no? Ese es un problema muy, muy fuerte para nuestro sistema de justicia, Ahora, ¿no? una cuestión final, Manolo. ¿Tú has sentido que ha habido apuro por parte de estos magistrados en sacar el indulto rapidito, casi Bueno, express? yo te diría que digamos, la objeción que hemos planteado, yo envié una carta, digamos, interna, donde les he dicho esta decisión, que con este peso institucional y con estas consecuencias, no ha debido ser una decisión de 3 personas, ¿no? Esto es, digamos, un tribunal constitucional de 7, nombrado, digamos, en la forma que conocemos, ¿no? Nosotros éramos, digamos, en la deliberación de la semana pasada, conscientes de que no se acogía mi punto de vista y se tomaba esta decisión procedimental y que en su momento se vería el asunto de fondo. Tanto es el asunto de fondo es importante que un magistrado que había participado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había presentado un informe a favor del indulto, señalaba justamente que en su momento revisaría si se abstenía, no se abstenía, se había abstenido inicialmente, pero luego entró otra vez, ¿no? Entonces, es algo, digamos, sorprendente, ¿no? Ahora es una cuestión finalísima, Manolo. Hoy la República recuerda en un editorial que la propia Corte dijo que para ser merecedor de un indulto se requería como condición básica reconocer el delito, pedir perdón, desagraviar a las víctimas. Y nada de eso ha ocurrido. O sea, yo también creo, como tú, que nadie debería morir en una cárcel, ¿no? Menos en una prisión peruana, que son lugares súper hacinados e infernales. ¿Cuál debería haber sido el cauce adecuado para pedir un indulto a Fujimori? Mira, primero, digamos, solo te podría decir que esta es una decisión, digamos, de las autoridades administrativas, no es una decisión judicial. Claro, el juez examina, ¿no? Pero digamos, la conclusión de todo este caso, digamos, es que la autoridad tiene que hacer una ponderación, ¿no? O sea, indultar a alguien es perdonar, ¿no? Perdonar a alguien que ha cometido un delito grave, ¿no? Entonces, en este caso, una primera consideración es, en la decisión tiene que haber una reflexión pública, es decir, que en la sentencia se explique
¿Cómo es que hay un delito grave? ¿No? Ujú. Grave. Es un presidente de la República que ha sido condenado por homicidio, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, debe haber una ponderación entre la gravedad, ¿no? La situación de las víctimas que han pedido reparaciones, ¿no? ¿Ok? Hay que ver la gravedad del delito, de qué se trata del delito, la actitud del condenado respecto a los hechos. Ahora, no es un check, ¿no? No es un asunto de decir, bueno, ya Claro, pidió perdón, ya pagó, ya ya. puede salir, ¿no? Es un análisis juicioso, también es una mirada de contexto, ¿no? Es una mirada en busca de la pacificación, ¿no? Un acercamiento mínimo. Esto no se hizo en ninguna parte, ¿no? O sea, esto no aparece en la decisión del año 2017 ni en la decisión del Tribunal Constitucional del 2022. No hay, ¿no? Y otra cosa técnica, digamos, quizá igualmente importante, un análisis 2017, ¿ah? Del estado de salud de la persona y cómo ese estado de salud puede agravarse en su situación carcelaria, ¿no? Ese análisis tampoco se hizo. Hay digamos, un examen muy pormenorizado que hace la Corte y que hace la Corte Suprema también. Yo no he querido entrar en ese detalle porque ya es anacronismo, porque la idea es, si hoy día pidiera un indulto el señor Fujimori, se analizaría la situación hoy, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mm. Pero todo ese examen difícil desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de jurisdicción política, política con mayúscula, digamos, corresponde a la autoridad, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Bueno, mi querido Manolo, yo te agradezco muchísimo por esta clase No, por favor. magistral e ilustrativa, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta cuasi morbosa. Tú has hecho una carrera larguísima en el Banco Central de Reserva, ¿no? Has estado años de años ahí, este, te has hecho de un buen nombre, una buena reputación. Pasar de ahí a ser magistrado del Tribunal Constitucional, ahora te veo encanecido, un poquito más arrugado. ¿Ha valido la pena, no? Mira, por supuesto, yo soy un optimista. Yo creo en el futuro del Perú. Eh, Mira, yo he estudiado fuera, estoy casado con una mujer extranjera y eso me ha llevado al Perú, fuera del Perú, y el Perú es un país apreciado por su historia, por sus recursos, por los peruanos que uno encuentra, los migrantes peruanos los encuentras en Estados Unidos, en Suiza, en Francia, en Argentina, y ves una capacidad muy grande y entonces, bueno, ¿por qué venir al tribunal? Ujú. Yo lo entiendo y lo sigo entendiendo como un fin de mi carrera como abogado, una forma de contribuir. Sinceramente, insisto, no, aunque tú eres menor que yo, pero pertenecemos a una generación, una generación que ha creído en la política con mayúscula, Sí. en el servicio público, en las inversiones, en los negocios, en el emprendimiento. Bueno, ¿y por qué no seguir contribuyendo pues, modestamente en este campo, ¿no? Yo, mira, te diría, uno de mis convencimientos es que si entendemos que del emprendimiento económico, la garantía de derechos económicos va de la mano con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, vamos a hacer este país lo que tiene que ser. No, además, conociéndote, sé que lo estás haciendo por un servicio al país, tu contribución con el Perú y por tus posiciones en este tema, creo que estás en la No, buena gracias. línea, mi querido Manolo. Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo y nuevamente gracias por esta entrevista valiosa. Y hasta cualquier Ok, momento. muy bien. Gusto verte, Pedro. Igual, Nos vemos. con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!